y del Espíritu Santo. Porque yo no creo, en serio, yo no creo que el apóstol Pedro haya desobedecido la voz de Cristo. No lo creo. Me niego a creer que los apóstoles desobedecieron el mandato de Cristo. Ok, ¿el bautismo salva? Debemos de tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con estas afirmaciones. Si decimos que el bautismo salva, esta es mi perspectiva. Que yo no puedo encerrar la salvación en un solo acto, porque la salvación realmente es amplio. Necesito creer, necesito arrepentirme, pero sobre todo creer. Ejemplo, si yo llevo a una persona a las aguas bautismales, pero esa persona no cree, yo le preguntaría a mi oponente, si yo llevo a alguien a las aguas bautismales y no cree y lo bautizo, ¿se va a salvar? Mi oponente no sé qué va a decir. Yo creo que va a decir que no, porque no está creyendo. Entonces, el mero acto de ser bautizado no me salva. Porque si yo no estoy creyendo, eso será imposible que yo sea salvo. ¿Qué es lo que me salva? La fe en Cristo. Entonces, debemos tener cuidado. Y si decimos y afirmamos que salva, ¿qué pasa con aquellas personas que no logran bautizarse? Porque hay muchísimas personas que no logran bautizarse. Ejemplo, si a Jaime o a mí nos llaman a un hospital, una persona que nunca ha creído, ninguna religión ha profesado, pero quizás puso la radio, puso la televisión y escuchó el evangelio, y dice, quiero aceptar el evangelio, y manda a llamar a Diego o a Jaime y vamos corriendo al hospital, le presentamos el evangelio, hacemos la oración y la persona acepta, pero en los 45 minutos fallece. ¿Se salvó o no se salvó? Tenemos que tener cuidado en decir si el bautismo salva o no salva. El bautismo lo hacemos en obediencia. Si el bautismo salva, entonces vamos a pretender creer que Jesús necesitaba salvación. Vamos entonces a Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Muy bien. ¿Necesitaba Jesús salvación? ¿El bautismo quita pecados? ¿Vamos a creer que Cristo era pecador? ¿Necesitaba salvación porque él necesitó ser bautizado? No, enfoquémonos en la palabra justicia. Dice que Juan se le oponía. Y Jesús le dice, deja que se cumpla toda justicia. Esa palabra justicia tiene muchos significados. Y uno de los significados es declarar recto a alguien. ¿Qué justicia se tenía que cumplir? La obediencia de Cristo. Dice que por la desobediencia, vamos a Romanos capítulo 5, ustedes conocen todo el contexto, que por la desobediencia, por la transgresión de un hombre vino el pecado y vino la muerte al mundo. Pero por la justicia de uno y por la obediencia de uno vino la vida, vino el perdón de los pecados, vino la gracia. Entonces Cristo, él se sometió en obediencia y él se bautizó para que se cumpla toda esa justicia que él fue obediente, pero no para perdón de pecados, porque entonces Cristo era un pecador si se tuvo que bautizar. No es así. Muy bien, pero hay un pasaje muy interesante y en estos minutos que me queda, porque este es un pasaje fuerte que dice explícitamente el bautismo salva. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahí dice explícitamente nos salva. No vamos a negar el texto. Pero lo que me llama la atención dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de los muertos. Mucho ojo. El contexto. ¿De qué fueron salvados estos personajes en el diluvio? ¿Fueron salvados para vida eterna o fueron salvados del diluvio? ¿Es una salvación soteriológica o qué tipo de salvación? Porque cuando encontramos la palabra salvación en la Biblia, no necesariamente está hablando de salvación soteriológica. Por ejemplo, cuando aquella mujer tocó el manto de Jesús y Cristo le dijo, tu fe te ha hecho salva. ¿Salva de qué? La palabra salvo significa ser liberado, ser libertado. Esa mujer fue libertada de ese azote, de esa enfermedad. Y encontramos una y otra vez que Cristo le dice, tu fe te ha salvado. Pablo, por ejemplo, cuando iban rumbo a Roma, y vino un viento euroclidón, dice Pablo, habíamos perdido toda esperanza de ser salvos. ¿Estaba hablando Pablo de una salvación soteriológica? Obviamente que no. Entonces, ¿de qué salvación está hablando Primera de Pedro? ¿O de qué liberación? ¿De qué? Está hablando de una conciencia. El bautismo es para eso. Nos bautizamos, nos sumergimos en Cristo, haciendo nuestra confesión públicamente y renunciando al mundo. 2 minutos. Muriendo con Él. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 3, Romanos 6, 3 y 4 dice que hemos sido sepultados juntamente con Él por el bautismo. Pero sepultados literalmente, obviamente que no. Sepultados en el sentido espiritual, que hemos renunciado al mundo, hemos renunciado al pecado. Entonces, ¿para qué es el bautismo? Dice que para una aspiración a una buena conciencia. ¿De qué estamos siendo salvados? ¿De qué estamos siendo librados? De una conciencia carnal, de una conciencia pecaminosa a una conciencia espiritual, a una conciencia renovada en Cristo Jesús. Debemos de tener cuidado con las palabras cuando habla de salvación. No meramente cada palabra salvación está hablando de soteriología o de salvación. Entonces, ¿qué más? Bueno, hay mucho que afirmar, pero creo que lo dejo acá porque ya no podría cerrar la idea y creo que quizás en nuestra refutación vamos a explicar algo más. Muchas gracias. Gracias, participante. Diego, son 14 y 22 segundos. Ok. Les recuerdo a los hermanos que el tema es el bautismo bíblico y si el bautismo en las aguas, vamos hablando del bautismo en las aguas, salva o no salva. Le toca sus 15 minutos de su exposición al participante Jaime. Me indica con el pulgar si está listo para contabilizar, por favor. Ok, empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Jaime, por favor. Ok, bueno, yo quiero aprovechar para saludar a todas las personas que están allí y también invitarles realmente a compartir. Vamos a empezar bíblicamente. Isaías 52, versículo 15 dice, así rociará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca le fue contado. Aquí vemos nosotros que el Mesías tendría un ministerio de purificación, de rociamiento y también anticipado al lavamiento espiritual. Lo dice la Biblia. Entonces, nosotros debemos comprender que este bautismo del que nosotros vamos a fundamentar en estos 15 minutos de argumentación, yo voy a demostrar bíblicamente que el bautismo sí salva. Ahora, vamos a un texto radical, Marcos 16, 16. El que creyere, pero no se queda solamente en creer. ¿Qué más viene después de creer? Y fuere bautizado. Pero ¿qué pasa si cree y es bautizado? Será salvo. La Biblia lo dice, es textual.
Eso no necesita exégesis, hermenéutica, homilética, ni estudio, ni gramática. No, necesita comprensión. Y el texto es claro con lo que dice. El que creyere y fuere bautizado, creer y obedecer. El creer, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que eso me causa a mí un creer, pero también debo de obedecer. Y la Biblia dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. De nada sirve creer en Dios y no obedecerle a Dios. Yo puedo decir yo creo, pero si no lo obedezco, estoy en nada. Entonces yo debo creer y obedecer, y el bautismo de Marcos 16 está diciendo, el que creyere y fuere, la obediencia, será salvo. Ahora el texto termina diciendo, mas el que no creyere, pues si no cree, ¿cómo va a obedecer? Será condenado. Entonces aquí hay un texto muy claro, realmente, donde impulsa a decir que el bautismo es indispensable para la salvación. Porque solamente yo podría quedarme con ese texto. Y ese texto es claro para decir que sí salva y si no es condenado. Ahora, ¿cómo saco yo a una persona de la condenación por creer? Si la Biblia no soy yo el que lo está condenando, es la Biblia. Será condenado, no soy yo, es la Biblia. Yo no puedo salvar a nadie ni puedo tener misericordia con nadie, porque es que la Biblia es para obedecerla. Y si alguien no lo obedece, la Biblia es la que lo condena, es la palabra de Dios. Así que mis palabras son nulas delante de la palabra de Dios. Yo diga lo que diga, argumente lo que argumente, si la palabra lo condena, así yo tenga misericordia, yo no salvo a nadie. El evangelio no es mío. Las condiciones no son mías. La gracia, la dispensación, la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley y la gracia. La gracia, la dispensación, un regalo inmerecido, pero dentro de la gracia hay unas condiciones, y es el nuevo nacimiento. Así que hoy gozamos de la gracia, pero ¿qué quiero yo realmente de la gracia? Obediencia, porque la gracia es el regalo, pero ahora viene la obediencia, y la obediencia es la sujeción hacia Dios. Y yo no puedo realmente determinar quién se salva y quién no, porque es que la Biblia es la que los condena. Así que tendríamos que eliminar la Biblia, y es la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos. Eso lo dice Pedro. ¿Quién es Pedro? Esa persona que andó con Jesucristo, que fue un pecador, que fue uno de los primeros, y que Pedro conoció a Jesús, lo negó, y que anduvo ahí pegado al Señor, y él conoció directamente los mensajes de Cristo. Él vio milagros de sus propios ojos. Él estuvo ahí palpante, escuchó la voz. Y es Pedro el que se le da las llaves. ¿Cuáles son las tres llaves? Arrepentimiento, bautismo y conversión. Eso es, y Pedro por eso lo abre. Pedro es esa persona que realmente muestra el plan de redención de Cristo en nosotros. Porque ahora Cristo está en nosotros por medio de la redención. Ahora el plan de salvífico nos da a nosotros esa llave para poder entrar, pero ahora es Cristo en nosotros. Eso lo dice Hechos capítulo 2 en adelante. Vamos a leer que él dice, ya no estaré con vosotros sino en vosotros. Y lo vemos en Filipenses y en Jeremías, cuando concretamente dice que el Espíritu del Señor Jesucristo está en vosotros. O sea, Cristo está en vosotros. ¿Y de qué manera? Del Espíritu Santo. Y por eso nosotros, por medio del Espíritu Santo, es que somos santificados. Pero ¿cómo puede haber nosotros una santidad si el vaso está sucio? El pecado hereditario entró a nosotros, por cuanto el pecado entró por un hombre, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos constituidos pecadores. Nacía bajo el pecado. Pero ¿cómo se me quita ese pecado hereditario? Con la muerte y resurrección de Cristo. Ahí es donde se rompe. Por eso es que Cristo dice, tiene que haber un nuevo nacimiento. Porque si no se muere en el bautismo y no hay un resucito, como dice el texto, entonces no puede haber un nuevo nacimiento. Se vive en la simiente de pecado. Y el hombre está condenado bajo ese pecado hereditario. Y se rompe cuando el hombre se bautiza. Por eso es que dice que más no sabéis que lo que hemos sido juntamente bautizados, estamos muertos con él. Y también hemos sido resucitados juntos con él.
Entonces nosotros necesitamos nacer de nuevo. Si no, la persona está condenada. Ahora, ¿cómo puedo yo ir al reino de los cielos con un pecado hereditario? Esa es la locura más grande. Porque tengo que morir. Y yo no muero solamente con aceptar. Yo puedo aceptar a alguien en mi casa, pero no implica que viva ahí. Entra, sigue, siéntate y él se va de nuevo. Yo necesito que Cristo viva en mí. Y la única manera que él vive en mí no habiendo pecado. Por eso es que nosotros tenemos el derramamiento del Espíritu Santo, porque es lo que nos ayuda en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo causo yo la santidad entonces? Pero sigamos. Y para terminar, Hechos capítulo 2, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, no en los nombres, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero ¿cómo puede haber perdón de los pecados si no se bautiza? Entonces la persona, si tiene pecados, está destituida de la gloria de Dios. Es una locura. Si no se bautiza, tiene pecado, y al reino de los cielos no entra con pecado. Eso lo dice el texto. Así que Pedro, lleno del Espíritu Santo, declara que el bautismo en el nombre de Jesús para perdón, y no dice como símbolo, sino como una acción salvífica. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20-21. En los días de Noé pocas personas fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde ahora nos salva. Pedro lo declara explícitamente: el bautismo salva. No es figura vacía, es un paralelo a como el agua salvó a Noé. Así que el texto es claro. Hay textos que dicen que el bautismo sí salva. Pero ¿qué es lo que salva? Es que aquí, ¿qué es lo que estamos interpretando de salvar? Es que yo tengo un pecado hereditario, yo nací bajo el pecado hereditario. Pero si yo no me bautizo, sigue la simiente, sigue ese muerto en delitos y pecados. Eso dice la Biblia, que estamos muertos en delitos y pecados. El reino de los cielos no en una persona muerta en delitos y pecados. Por ende, se necesita el bautismo para que ese muerto en delito y pecado sea sepultado. Por eso es que el pecado en la persona muerta en delito y pecado huele a feo. Se necesita que esa persona esté sepultada. Y que ahora venga, ¿qué? La resurrección. Y de ahí el hombre comienza a vivir ya no según la carne, sino según el Espíritu. Eso lo dice la Biblia. Pero ¿cómo vive una persona en el Espíritu si está muerto todavía en delitos y pecados? Esto es una locura. No se puede vivir de dos maneras. La Biblia dice que de una fuente no pueden salir dos aguas. O eres salvo o eres condenado. Pero yo no puedo ser condenado y querer ser salvo. Es la locura. El bautismo no es mío, ni la salvación es mía. Es de Él, y Él es el que puso el reglamento, y yo no me lo puedo salvar. Juan capítulo 3 versículo 5. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Pero sí queremos meter al reino de los cielos, pero será el cielo raso. Porque al reino de los cielos real nadie va a entrar con pecado. Ninguna persona salva a nadie, el único que salva es Jesucristo. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así que el que no nace de agua y de espíritu, se lo dio el Señor a Nicodemo. Nicodemo, un estudioso de la palabra, tremendo maestro de la palabra, pero iba a aprender de noche. De noche era que iba. Pero cuando llega a eso, le interesa el vivir para Dios. Para decir la palabra que dijo Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tengo que haber nacido de nuevo. De lo contrario no puedo decir eso. Estoy muerto en delitos y pecados. Y acá a Nicodemo le interesa y le pregunta: Señor, ¿cómo yo, Nicodemo? La letra no salva a nadie, el estudio no salva a nadie. Nicodemo es el ejemplo que si no hay un nuevo nacimiento, la letra no salva a nadie. Se necesita la letra de la Biblia y se necesita la obediencia a la palabra de Dios. Sin la obediencia no hay salvación. De nada sirve la letra, porque eso no me salva. Debo de leer la palabra, vivirla y mostrarla. Y Nicodemo es ese. El agua en ese texto no es simbólico. El nuevo nacimiento es un acto literal mediante el bautismo de agua y de espíritu. El orden de los factores no altera el producto, porque ahora me dirán: una persona recibió el Espíritu Santo y después fue bautizada. No, el hecho es que cumplan los dos requisitos: nacido de agua y nacido del Espíritu. De resto no entra al reino de los cielos. Y aquí no hay un texto bíblico que diga que el bautismo NO salva.
NO no salva, no hay un texto bíblico, pero sí hay textos bíblicos que dicen que el bautismo sí salva. Hay muchos textos, porque Cristo fue el que puso estas condiciones para entrar, porque el bautismo, el nuevo nacimiento es de Él, y las reglas son de Él, no del hombre. Ninguna parte bíblica Cristo le está preguntando al ser humano si está de acuerdo con las reglas que Él pone, o se obedece o se condena, punto. Gústele al que le guste y al que no también. Pero aquí es la obediencia hacia Dios. Y ya con esto yo aquí voy ya casi cerrando. Jesús ordena como parte esencial de la salvación. El bautismo salva. Los apóstoles lo predicaron como mandamiento para el perdón. La tipología bíblica la muestra como un medio divino. Y el acto de nacer en Cristo reviste de él, Gálatas capítulo 3, versículo 27. ¿Qué dice Gálatas? Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque esto es con Biblia. Y aquí es donde nosotros vamos a entender realmente que si no nacemos de agua y del Espíritu, no podemos entrar al reino de los cielos. De otra manera no se puede, porque aquí la salvación no viene, no es por mí. Gálatas capítulo 4, ese versículo, 3:27. Dice de esta manera: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces alguien que me diga cómo se reviste aquí. Si el texto lo está diciendo de Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo por el bautismo. El bautismo es lo que nos hace. Y aquí viene el texto, Hechos capítulo 22, versículo 16. Levántate y bautízate y lava tus pecados. Pero usted cree que si el hombre de Pablo, que era Saulo de Tarso, no se bautiza, todavía tiene la simiente pecadora, todavía viene ese pecado hereditario, pero él obedece. Marcos 16, 16. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Hechos 2, 38. Y Juan 3, 5. Nacido de agua y de espíritu. Así que no hay ningún texto, aquí le he dado Biblia, que diga que el bautismo no salva. Sin obediencia a Dios no hay salvación. Sin sujeción a Dios no lo hay. Porque aquí es Cristo el que predica su propio evangelio. Él es el evangelio. Él es el evangelio. Jesucristo es el evangelio. El que creyere, ¿en quién? En Él. En Él. Pero ¿cómo creo en Él? La Biblia dice algo claro. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Mire esto, preste atención, amigos que están conectados. La Biblia dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Entonces, si creer salva, los demonios son salvos. Se acabó, apague y vámonos. Porque los demonios creen y tiemblan. Entonces, si creer es un requisito para la salvación, los demonios son salvos, porque ellos creen. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso, porque sabe que una cosa es creer y otra cosa es creerle a Dios. Tiempo, Jaime. Gracias, participante Jaime. Ok, son la ronda de exposición de 15 minutos cada uno, se acabó. Empezamos con la refutación. Recuerdo a los participantes que tienen que refutar los textos bíblicos que han expuesto sus oponentes, por favor, para no estar en dimes indirecta, por favor. Tienen que exponer, refutar con los textos bíblicos que ha expuesto su oponente. Empezamos con la primera ronda de refutación de 10 minutos cada uno. Empezamos con el participante Diego. Me indica con el pulgar cuando está listo, por favor. Ok, empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Diego, por favor. Quiero comenzar mi refutación. Disculpe, Jaime, si no apunté bien. Usted comenzó con Isaías 52:12, ¿estamos correcto? 52:12, o perdón, 15, 52:15, ¿verdad? Perfecto, gracias. Muy bien, Jaime comienza su argumentación con Isaías 52:15. La verdad no entiendo qué quiso argumentar con esto. Dice, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. No sé, recuerde que estamos hablando del bautismo bíblico. No, la verdad no entiendo qué quiso argumentar con esto. Muy bien. Ok, ahora sí, Marcos 16:16.
explícitamente dice, el que creyere y fuere bautizado. Quiero dejar claro en este debate, Diego jamás predica que no hay que bautizarse, jamás. Eso nunca lo he predicado y nunca lo predicaré, nunca. Voy a predicar hasta el último día de mi vida que es necesario bautizarse. Pero como expliqué en mi argumentación, la fe en Cristo, el creer en Cristo te lleva a la obediencia. Y no solo el bautismo, la oración, la santificación, el congregarnos, el evangelizar, el hacer buenas obras, el ayudar al necesitado. O sea, después de haber creído en Cristo, nosotros tenemos que hacer obras, por supuesto que sí, en obediencia. Entonces, el que creyere, creyó, ahora obedece y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Ahí está la clave. El que no cree, será condenado. ¿Qué hacemos, mi estimado? Tenemos unos 2 o 3 pasajes que hablan de que aparentemente el bautismo salva, pero ¿qué hacemos con cantidad de pasajes? Por ejemplo, ¿qué hacemos con lo que dijo Cristo? Que con creer o no le creemos a Cristo. ¿Le creemos o no le creemos a Cristo? ¿Qué dice Juan? Capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ojo, y cree en él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué no incluye Jesús el bautismo acá? Aquí debería de decir, el que cree y también es bautizado es salvo. ¿Qué hacemos con Juan 6:47? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué hago yo con Juan capítulo 3, versículo 18? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que me lleva a la salvación es la fe. Tenemos el claro ejemplo de Pablo, cuando Pablo se convirtió a Cristo. Hechos 22:16, pero leámoslo bien, por favor. 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Bautízate. Y ojo, y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cómo me lavo mis pecados? Confesando a Cristo, invocando su nombre. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en Él, dice, y creyeres que es el Hijo de Dios, dice que serás salvo. Lo voy a leer porque parece que no lo dije bien. Dice así, Romanos 10, 9. Dice, rapidito porque solo tengo 10 minutos. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y así puedo pasar toda la mañana dándole pasaje y pasaje y pasaje. Lo que me hace salvo es la fe en Cristo, la fe en Él. El bautismo viene como obediencia. Juan 3:5, esto me llama la atención. Juan 3:5, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino. La pregunta que me hago, y él cuando va a tener su contrarrefutación, tendría que mostrarnos que Juan 3:5 está hablando del bautismo del agua. No, Señor, no está hablando del bautismo del agua. Juan 3:5 no está hablando del agua, porque yo le voy a probar explícitamente, no implícitamente, que ¿cuál es ese agua? Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1:23. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, el que no naciere, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ojo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a otro pasaje explícito, Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo, ojo, nos hizo nacer por la
la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí le estoy aplicando explícitamente que el agua de 3:5 de Juan no está hablando del el bautismo, no está hablando del agua, sino de la palabra de Dios. Ok, ¿usted cree, honestamente, para los 800 que me están viendo a mí, tengo 800 acá, la gloria sea para Dios, los 800 que me están viendo, ¿usted cree que cuando lo llevaron al agua, si el unicitario lo hace en el nombre de Jesús, nosotros lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Usted cree que en ese instante usted nació de nuevo? A ver, ¿se fue la envidia? ¿Se fue el mal genio? ¿Se fue el mal carácter? ¿Se fue la falta de perdón? Le pregunto, en un instante se fue todo, nació de nuevo. ¡Wow! Nací de nuevo y mire, ya no tengo ganas de pecar. Ya no quiero nada del mundo. Obviamente que no, es un proceso que la palabra nos va renaciendo, la palabra nos va cambiando poco a poco. Entonces, el agua de 3:5 de Juan es imposible que sea el agua líquido cuando nos bautizamos. Es su palabra. Nacemos por medio de su palabra cuando nosotros la entendemos, la comprendemos día a día. Muy bien, me dice Gálatas 3:27. Oh, Dios mío, cómo quisiera que la refutación fuera de 20 minutos porque tengo mucho que refutar. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Es el bautismo lo que nos reviste? ¿Está hablando aquí Gálatas 3:27 de bautismo? ¿Del agua? No, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. En el Espíritu, 1 Corintios 6:11. Bueno, contexto. El 9 dice que adúlteros, fornicarios, afeminados y hechiceros no entran al reino de los cielos. Y dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el bautismo. No. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es el Espíritu Santo lo que nos renace. ¿Qué es lo que nos perdona? La sangre de Cristo. 1 Juan 1:7. 1 Juan 1:7 dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de pecados. Es la sangre de Cristo lo que nos limpia de pecados, no el bautismo. Porque yo le pregunto a mi estimado, si el bautismo limpia de pecado, ¿por qué en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2 dice, hijitos míos, no pequéis, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados? ¿Por qué no dice Juan, y bautícese? Si el bautismo quita pecado, ¿cuántas veces me tengo que bautizar? Porque es evidente que pecamos, seamos sinceros. Podemos resbalar, podemos tropezar. ¿Y de qué manera se nos perdona? Pues como lo enseñé, invocando el nombre de Cristo. Es lo que nos salva. ¿A poco nosotros nos vamos a volver a bautizar cuando pecamos? ¿Por qué no? Porque es sencillo, el bautismo no quita pecado. El que te quita pecado es Cristo. El que te quita pecado es la sangre de Cristo. No nos volvemos a bautizar cuando pecamos. Tan sencillo como es. ¿Qué más? Dios mío. Hechos 2:38, bueno, ya expliqué en mi argumentación cómo entendemos Hechos 2:38, bautícese en el nombre de Jesucristo, ya le dije, en la autoridad de Cristo. Luego ya toqué Hechos 22:16 de Pablo. Vamos a ver, bueno, creo que ahí la dejo, hay mucho que refutar, pero ya no da tiempo. Muchas gracias. Ok, gracias participante Diego. ¿Estás listo, participante Jaime, con su pulgar? Ok, empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Jaime, por favor. Ok, bueno, la refutación la voy a hacer en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice mi oponente que solo creer. Y Romanos capítulo 10, versículo 9, aquí lo anoté, dice que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón serás salvo. Pablo está diciendo a las personas que ya habían sido bautizadas, Romanos 6, 3 y 4. Ojo con esto, no podemos irnos al 10 y estar realmente omitiendo algo que ya pasó en Romanos capítulo 6, 3 y 4. Así que Pablo está escribiendo a personas que ya habían sido bautizadas, Romanos capítulo 6, 3 y 4.
La confesión y la fe son pasos, pero el nuevo nacimiento completo incluye el bautismo. Romanos 6, 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, o sea, ya habían sido bautizados, hemos sido bautizados en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida? Así que el contexto de Romanos 10 es el contexto de Romanos capítulo 6, 3 y 4. Y Romanos demuestra que el bautismo es parte del proceso de la salvación. Juan capítulo 3, versículo 5, que el agua no es simbólica, es literal. Y escuchen esto, Juan 3, 5, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Jesús está hablando con Nicodemo, un judío que entendía los ritos de purificación en agua. Ojo a esto, si el agua fuera solo la palabra, Jesús no diría agua y espíritu, como si fueran dos elementos distintos. Y Nicodemo sabía la palabra. Escuchemos, Nicodemo era un estudiólogo. Entonces, si él era un estudiólogo de la palabra, ya él era salvo entonces. Porque si saber la palabra significa el bautismo de ahí, significa la palabra de Dios. Nicodemo era un maestro de la ley. Ya era salvo. Pero ¿por qué le interesa el nuevo nacimiento? Porque en ese texto el bautismo no está hablando de la palabra, porque si es así, ya Nicodemo hubiera ganado, a lo menos nos llevará mucho ventaja. Ahora, Hechos capítulo 10, versículo 47 dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. El agua es literal y está directamente conectada con el bautismo. Y lo acabo de leer en Hechos capítulo 10, versículo 47. ¿Puede alguno impedir el agua? No, entonces pensemos de pronto que él lo dijo molestando. ¿Puede alguno impedir la Biblia? Porque es la palabra la que... No dice así. No dice así, porque estamos leyendo Hechos capítulo 10, 47 de la casa de Cornelio. Y el 48 obedecen y es bautizado. Y Hechos capítulo 11, versículo 12, 13, 14. Pedro entrega cuentas del concilio. Entonces aquí hay una confesión directa, que la palabra no, el bautismo que está hablando el texto no simboliza la palabra solamente, porque si no, ya él conocía la palabra. Por eso es que el texto de Hechos capítulo 10 dice diciendo, como dice, lo voy a leer aquí en pantalla, entonces ya Cornelio no necesitaría el bautismo, y esta es la locura más grande que podríamos decir. ¿Por qué? Porque aquí dice que Cornelio, había un hombre de Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, y dice el 2, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas del pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, era temeroso. Si fuera por creer, ya él había creído. Si fuera que la palabra fuera la Biblia, ya él era temeroso de Dios, conocía la palabra. Entonces ya era salvo. Pero ¿por qué en el 48 contradice lo que mi oponente acaba de decir? Porque en el 48 dice, y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase algunos días por ello. Se acabó. Entonces no solamente aquí el bautismo significa la Biblia, sino que también significa obediencia y sujeción para el que tiene temor de Dios en el Espíritu, sino que también necesita ser bautizado, porque de otra manera no se entra en el reino de los cielos. El bautismo no quita el pecado porque no cambia el deseo, dijo mi oponente. La Biblia nunca dice que el bautismo quita el deseo de pecar. La Biblia no dice eso, sino que quita el pecado, la culpa, y limpia la conciencia. Eso es lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 22, versículo 16. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No está diciendo que los pecados venideros, está hablando de los pecados cometidos hasta ese momento. Ahora, de aquí para adelante donde usted se debe cuidar. Así que Saulo es consciente de eso. Y aquí se le está diciendo a él, oye, no, obedece y no vas a cometer más pecados. No se le está diciendo eso. No digamos lo que la Biblia nos dice. Aquí el texto dice, levántate, bautízate y lava tus pecados, tiempo presente, los que están hasta ese momento. De ahí para adelante él tiene que cuidarse. Y si peca, se cumple el texto que dijo mi oponente, abogado tenemos para con nosotros, pero daremos cuenta por eso. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Y oiga bien lo que dice el texto, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué es lo que realmente hace el bautismo?
sino como la expiación de una buena conciencia. Es decir, lo voy a poner más una analogía. Este es el hombre pecador, nacido en el pecado, pero el hombre está en un estado de pecado. Y él, si se bautiza, entonces cambia de estado, ya no vive en el pecado, ahora vive en el Espíritu. Pero para que ya no vuelva a pecar este hombre, a cometer el mismo pecado, esto que tiene este hombre que vivir en el Espíritu. Por eso la Biblia dice, cantaré con el entendimiento, pero también en el Espíritu. Oraré con el entendimiento, pero también en el Espíritu. Pero ¿cómo puede una persona vivir en el Espíritu viviendo en el pecado? No puede. Tiene que haber un nuevo nacimiento del vaso esté limpio, donde solamente sea lleno de la presencia de Dios. Y esa persona se llena de la presencia de Dios y puede vivir en santidad para Dios. De otra manera no puede vivir para Dios. Y de otra manera no entra al reino de los cielos. Y Gálatas capítulo 3 versículo 27, el bautismo espiritual y no de agua. Gálatas 3, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. De la palabra, del Espíritu. ¿De qué? Pablo no está hablando de una experiencia mística, sino de la unión con Cristo que ocurre en el bautismo de agua y en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 8, 36 y 38. El etíope se bautiza en agua, o es en la Biblia, en agua. Aquí hay agua. No está diciendo aquí hay Biblia. Eso no es simbólico, es literal. Se necesita agua que simboliza sepultura, muerte y resurrección. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y descendieron ambos. Descendieron. No está diciendo que hablaron palabras solamente. Descendieron al agua. Felipe y el eunuco y lo bautizó. Eso es literal. Yo no puedo decir lo que la Biblia no dice. El bautismo que nos reviste de Cristo es el mismo que se practica en el libro de Hechos capítulo 2. Y es la sangre la que quita el pecado, y en el bautismo ambos son necesarios. La sangre tiene el poder, pero el bautismo es el medio de la aplicación. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero ¿cómo nos lavó? ¿Cómo? ¿Cómo nos lavó? Pero Hechos capítulo versículo 38. Bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Romanos capítulo 6 versículo 3. Y fuimos bautizados en su muerte. Ahí está. La sangre está en el bautismo. Ese es el bautismo donde nos unimos con su muerte, donde fue derramada su sangre. Por eso es que acá la gente que está conectada debe de entender algo. La sangre sí nos limpia de pecado, pero es que la sangre simboliza la muerte. El bautismo simboliza la muerte, perdón. Y al simbolizar la muerte, ahí es donde hubo el derramamiento de la sangre, en su muerte en Cristo en el Calvario. Si el bautismo simboliza la muerte, ahí es donde actúa la sangre. Porque yo no puedo saltarme el conducto, porque es en la cruz del Calvario donde se derramó la sangre. Y si el bautismo simboliza, como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 3, es en el bautismo donde la sangre de Cristo tiene el poder. Un minuto. ¿Y por qué Juan nos manda a bautizar en 1 Juan 3, 1, 17? Esa carta Juan la escribe a personas ya bautizadas y está exhortando a vivir a la luz y no enseñando los primeros pasos. Juan 3, 23, Juan bautizaba también en Enoc, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Se acabó. Sí, la Biblia habla del bautismo. Y sí, así que conclusión ya con esto. Primer punto, Jesús lo ordenó, Marcos 16, 16. Es para el perdón de pecados, Hechos 2, 38, 22, 16. Nos une con su muerte y resurrección, Romanos 6, 3. Nos reviste de Cristo, Gálatas 3, 27. Es el cumplimiento del nuevo nacimiento, Juan 3, 5. Y nos da una buena conciencia ante Dios, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. No podemos separar el agua de la sangre y la obediencia de la fe. El bautismo es el acto de fe donde se aplica la sangre, se lava el pecado y se nace de nuevo. Listo, ahí la dejo. Gracias, participante Jaime. Ahora toca la ronda de 5 minutos de contrarrefutación. Me indica con el pulgar, por favor, el participante Diego. ¿Está listo? Ok. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Diego, por favor. Quiero comenzar esta contrarrefutación diciendo que no tocó mi argumentación, tocó mi refutación. No tocó por qué Cristo se tuvo que bautizar, no nos explicó Mateo 3:13, no me explicó de Primera de Pedro 3:21, 3:20, de qué se salvaron los
antidiluvianos, ¿de qué se salvaron? ¿Fue una salvación soteriológica o una salvación del diluvio? Entonces se dedicó a refutar mi refutación. Solo quería aclarar eso. Muy bien. Algo que me llama la atención, que él comienza su refutación con Romanos 10, porque eso fue lo que refuté yo. Dice que Romanos 10 es para creyentes. Ops, yo no sabía, para creyentes. Escuchemos lo que dice el 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, que tenía creyentes, no creyentes. Porque según la postura, que este pasaje es para personas que ya eran parte de la iglesia. Oye, entonces tenía gente bautizada sin haber creído. Entonces, Jaime, había gente en la iglesia sin haber creído y fueron bautizados. Ahora necesitaron creer. Dice el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso sí me llamó la atención. O sea que acá Romanos le está hablando a creyentes, o sea, gente ya bautizada, gente que ya había creído. No entiendo. O sea, se bautizó sin creer. Pero si él en todo este debate está reconociendo que hay que creer. Después de creer hay que ser bautizados. Algo que yo quiero dejar en claro, yo nunca he dicho que el bautismo es algo simbólico, es literal. Literalmente tenemos que bautizarnos, porque yo he escuchado varias veces a Jaime decir que no es simbólico, no es simbólico. Yo, de mi boca nunca ha salido que el bautismo es simbólico, es literal. Claro, tenemos que ir al agua, sí, a las aguas vivas, a las aguas reales. Yo nunca he dicho que es simbólico. El agua, sí, claro, hay que bautizarse. Voy a repetir una y otra vez. Jamás he dicho que no hay que bautizarse. Yo no soy ese tipo de predicadores. Yo creo que el bautismo nos salva, pero no por eso no vamos a no bautizarnos. Jamás he dicho eso, jamás. Cada persona que me llama y me pregunta, ¿debo bautizarme? Claro. Por supuesto que tiene que bautizarse, claro que sí lo tiene que hacer. No tenemos que compararnos con el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz estaba en una condición muy distinta. Él ya no tuvo la oportunidad de bautizarse. Así que no traigamos como argumentación el ladrón de la cruz para no bautizarme. Hay que bautizarse. O sea, quiero dejar claro eso. Yo nunca he dicho que no hay que bautizarse y nunca he dicho que es simbólico. Muy bien, ¿qué más? Dice él que Nicodemo conocía la palabra, bueno, porque como le digo, refutó mi refutación. Muy bien, pero le recuerdo, mi estimado, que no basta con conocer la palabra, sino hay que creer a la palabra. ¿Qué dice Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, no basta con creer. Él dijo algo muy interesante. Entonces, si solo basta con creer, los demonios son salvos. Recuerde, mi estimado, que Santiago 2 no está hablando de salvación, mi estimado Jaime. Ahí no está hablando, ahí Santiago 2 está hablando de una fe viva. Dice que los demonios creen, pero no obran. O sea, estos demonios no obedecen. Lo que está hablando Santiago es obediencia. No está hablando de salvación. Los demonios no, o sea, no hay ni un pasaje para predicarles a los demonios. Ellos están condenados. O sea, traer ese pasaje para mí es algo incongruente, porque no hay un pasaje que hay que predicarle a los demonios. No, ahí está hablando de obediencia. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más, Dios mío? A ver. Ok, ya toqué ese, ¿verdad? Muy bien, creo que ahí la dejo nada más porque ya tendría que ir a las preguntas. Muchas gracias. Ok, gracias participante Diego. Ahora toca sus 5 minutos de contrarrefutación del participante Jaime. Me indicas con el pulgar, por favor, Jaime, ¿estás listo? Ok, empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Jaime, por favor. Ok, yo le comento a mi oponente que ahora sí el bautismo es literal. Pero hace rato me decía que la sangre era la que salvaba y no el bautismo. Y él me decía que el bautismo, que él sí bautizaba, pero que no salvaba. Entonces, ¿para qué bautizamos? Pregunto. ¿Por cumplir un requisito nada más? Entonces no causa un efecto en la vida del creyente. Porque entonces no sería obediencia. Sería por salvar el compromiso. Y no estamos metiendo gente al reino de los cielos entonces. Entonces acá donde vemos a que yo adelanto y atraso al mismo tiempo.
Y no podemos decir una cosa y hacer otra. O el bautismo salva o no salva. Y si salva, yo tengo que predicarle a las ovejas que salva. Y que realmente el bautismo es indispensable para la salvación. De otra manera no hay entrar al reino de los cielos, porque la salvación no es del pastor. La salvación es de Cristo. Así que la salvación se predica es a Él en obediencia a Él, no a mí. Y mis conceptos quedan nulos en la palabra. Ahora, yo le hablé de Romanos capítulo 10, versículo 9, y le dije que si confesaras con tu boca y creyeras en tu corazón, serás salvo. Pablo está escribiendo a las personas que ya habían sido bautizadas, y le traje a memoria Romanos capítulo 6, 3 y 4. Se lo leí. ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo? Y él me dice que si había gente en la iglesia que no habían creído, pero que estaban sin bautizarse. No, el texto no está diciendo eso. Yo digo lo que el texto dice. Y aquí el texto Pablo, capítulo 6, versículos 3 y 4, está diciendo, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados. Marcos 16, 17 está diciendo el que creyera y fuera bautizado. Pablo aquí está hablando. Aquí se está hablando realmente. Es de los que ya obedecieron. Y está hablando es con ellos. Así que no puede haber un 10 si no hay un 6. Porque no podemos adelantarnos la escalera última para bajar a la primera. Esto es cronológicamente. Así que yo no puedo irme para un texto para salvar mi doctrina. Eso no se puede hacer. Debo leer primero el texto. Y el 6, el texto es claro. Hemos sido bautizados en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero ¿cómo? Con el bautismo. Lea el primero del 6, el 3 y 4. Y ahora sí, leamos el 10. No dice que si confesar, pero ¿quiénes van a confesar? Los que en el 6 ya obedecieron y creyeron y se bautizaron. Punto. Entonces, esos son los que confiesan con su boca. De otra manera no se puede. Así que aquí nosotros no podemos traer a memoria cosas que la Biblia no dice para salvar mi religión. Eso no podemos hacer. Y en la iglesia, si lo queremos hacer, una entre paréntesis, en la iglesia entra cualquiera. No creyente, creyente, bautizado, no bautizado, con el Espíritu, sin el Espíritu, cualquier persona. Pero una cosa es entrar a la iglesia, otra cosa es entrar al reino de los cielos. Porque la iglesia es pública. Pero al reino de los cielos se entra con santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y sin el nuevo nacimiento no hay entrada al reino de los cielos. Así que no comparemos la iglesia para argumentar que el bautismo no salva. Porque la iglesia es pública, tiene las puertas abiertas. Pero al reino de los cielos se entra en santidad y en obediencia. Y si la obediencia no es el bautismo, entonces me estaría diciendo que yo obedezco solamente el creer, pero ¿y el obedecer dónde está? Si la Biblia dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Entonces la obediencia va en el creer, y el bautismo no es obediencia, es obra de Dios, porque Él fue el que lo estipuló. No es obra mía, el bautismo no es obra mía, porque yo no soy el que salvo, es Él. Y la obediencia es para Él. De otra manera, entonces estamos metiendo al reino de los cielos gente, pero al cielo raso. Gente que no va a entrar al reino de los cielos real. Aquí tenemos que predicar lo que la Biblia dice y argumentarnos lo que la Biblia dice. Y la Biblia sí habla que hay que bautizarse, que es el nuevo nacimiento. Eso es como decir que alguien, que Dios va a dar un niño en el vientre de la mujer y va a nacer sin el espíritu del aliento de vida. Es la locura. Un minuto. Entonces tiene que haber el complemento completo para que haya vida. ¿Cuál es el complemento completo? El engendramiento del Padre, el vientre de la madre y todo lo que da Dios para que ese niño nazca. De resto no hay niño. Y el nuevo nacimiento está la gracia, que es la dispensación, la obediencia, que es lo que yo tengo que hacer, y la obra de Él en mí, que es el bautismo y el nuevo nacimiento por el Espíritu también. Ahí se cumple único para entrar al reino de los cielos. De resto no son. Mas a todos los que le recibieron, recibirle. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ninguno es hijo de Dios si no lo ha creído y lo ha obedecido al Señor. Son criaturas. Y al reino de los cielos entra el nuevo nacimiento. Y por eso es que Nicodemo habla de eso. El Señor le dice a Nicodemo, es en agua y en espíritu. Y si aquí se está bautizando, no se está bautizando gente, porque como dice la Biblia, sino por cumplir un requisito, entonces efectivamente ese niño no entra al reino de los cielos porque no nace de nuevo y es un niño muerto. No, Tiempo.
Gracias, participante Jaime. Se acabó la ronda de contrarrefutación. Empezamos con lo más importante para muchos, es la ronda de preguntas. Recordemos que el tema es el bautismo bíblico y si el bautismo salva. Le vuelvo a hacer recordar que son 4 preguntas por cada participante. Se pregunta en 1 minuto aproximadamente con texto bíblico, se responde en 2 minutos y se refuta en 2 minutos. Total por pregunta 5 minutos por pregunta. Me indica con el pulgar si está listo para su primera pregunta, participante Diego. Aquí estamos listos. Ok, atención, Jaime, ponga atención por favor. Adelante, empezamos con su primera pregunta en 3, 2, 1. Adelante Diego, por favor. Bueno, graben, porque llegó lo más importante del debate. Yo no subo nada. Jaime, quiero que le diga, yo no subo nada. Yo no corto videos, quiero que sepa eso. Yo no corto videos, no hago nada de eso. Yo hace tiempo que ya no hago eso. Yo hago el debate, el que lo vio. Así que, pero las personas son los que se encargan de subirlo. Muy bien. Mi primera pregunta es esto. Primera pregunta, Jaime. Ya que si el bautismo salva, eso lo escuchamos en toda su argumentación, que el bautismo salva. ¿Jesús necesitaba salvación y por eso se bautizó o por qué se bautizó? Repito, ya que la salvación salva, el bautismo salva y quita pecados. Jesús tenía pecado, necesitaba salvación, ¿por qué se bautizó? Esa es mi pregunta. Gracias. Aclaración, participante Diego, ¿es pregunta cerrada o abierta? Suena como abierta. Abierta. Es abierta. Ok, recordemos si pregunta cerrada el sí, no y por qué tiene que responder primero el sí, no, pero esta es pregunta abierta, me dice el participante Diego. Adelante Jaime, tienes 2 minutos para responder en 3, 2, 1. Adelante Jaime. Ok, Jesús no necesitó bautizarse. Oiga bien, o más bien específico, Jesús no se bautizó porque necesitara salvación. Él es el camino, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sino para cumplir toda justicia como ejemplo para nosotros. ¿Dónde lo dice? Mateo 3:15. Deja ahora pues, así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús no tenía pecado. Primera de Pedro 2:22. Pero se bautizó para cumplir con el plan divino, identificándose con la humanidad y dar ejemplo de la obediencia. Su bautismo, oiga bien, no fue para salvación, sino para dar legitimidad a su ministerio como el Mesías. Y ahí está Mateo 3:15, es lo que confirma, reitero, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda es toda, sin excepción de ninguna. Yo no vengo a abrogarla y vengo a cumplirla. Toda. Y hasta ahí la dejo, mi amigo John. Ok, gracias participante Jaime. Ahora toca su refutación del participante Diego en 3, 2, 1. Adelante Diego, por favor. Ok, ¿se dan cuenta? Que el bautismo no salva y no quita pecados. Porque Jesús no es pecador ni tampoco necesitaba salvación. Él es el Salvador. Él es la propiciación para el pecado. Como dije en mi argumentación, nos bautizamos en obediencia. Dice Mateo 3:15, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esa palabra justicia, ¿qué significa? Declarar a alguien recto. Y Cristo fue declarado recto porque Él se humilló. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. Dice que se hizo obediente hasta la cruz. O sea, toda su vida vivió en obediencia. Como dije en mi argumentación, Romanos capítulo 5 dice que por la desobediencia y por la transgresión de un hombre vino la muerte, vino el pecado. Y por la obediencia, por la justicia de uno, vino la vida, vino la salvación. Entonces, nos bautizamos en obediencia. Nos bautizamos porque Cristo lo mandó. Todo lo que Cristo mandó, no solo bautizarnos. Como ya dije hace un rato, hay que orar, hay que hacer buenas obras, hay que guardarse en santidad, hay que apartarse del mundo. Todo eso lo hacemos en obediencia a Cristo. Gracias. Ok, gracias participante Diego. Ahora toca su primera pregunta el participante Jaime. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante Jaime. Ok.
Yo le quiero preguntar, graben esto, así como el pastor dice, graben por favor, si está por ahí Robert, si está por ahí Paco, me graban esta pregunta por favor. Y la pregunta es así: muéstreme un texto bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis, que el bautismo no salva, no salva. Oiga bien, no salva. Un texto desde Génesis hasta Apocalipsis que el bautismo no salva. Lo escucho. Muy bien. Oh, ¿entendió la pregunta, participante Diego? Ok, empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Diego, por favor. Muy bien, esta es la respuesta. Que usted quiera un texto explícito que diga y el bautismo no salva. Ese texto no existe en la Biblia. Hay muchos textos que no lo podemos probar. Yo le podría hacer otra pregunta a usted y tampoco me lo va a probar como lo dice, pero se lo voy a probar implícitamente. Y le voy a probar explícitamente, no dice, no, o sea, el pasaje que usted quiere que diga y el bautismo no salva, no hay un pasaje así. Ok, pero ¿qué hacemos, mi estimado Jaime? Con las palabras de Cristo, porque yo le creo a Cristo, yo le creo. Dice Juan, capítulo 6, versículo 40. Dice, Juan 6, 40. Escuche lo que dice. Dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí, esa fue mi postura. Lo que nos salva es la fe en Cristo, creer en Cristo. ¿Por qué? Porque aquí le tengo este pasaje explícito. El que cree en Él dice que tiene vida eterna y le resucitaré en el día postrero. Seguimos en Juan, capítulo 3, versículo 16. Pasaje más conocido del Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, Jaime. ¿O me va a negar usted estos textos? Que el creer en Cristo me da vida eterna. ¿Descarta el bautismo? Claro que no. ¿No debo de bautizarme? Claro que no. Jamás he dicho en todo este debate que no es necesario bautizarse. Jamás he dicho. A menos que si yo he dicho que no hay que bautizarse, entonces yo estaría yendo en contra de la palabra. Gracias, participante Diego. Ahora toca su refutación de su pregunta al participante Jaime en 3, 2, 1. Adelante, Jaime, por favor. Ok. Mi oponente no pudo demostrar que el bautismo no salva. Génesis hasta Apocalipsis. Me leyó Juan 6, 40. No habla de eso. Mi pregunta no era basado que si era la voluntad del que lo enviaba, que si todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que si tiene vida eterna. Y yo no estoy preguntándole nada de ese texto. Mi pregunta fue clara y yo quería un texto que dijera si el bautismo no salva. No. Y mi oponente no pudo demostrar que el bautismo no salva. Lo contrario a ese texto es que entonces sí salva. Porque si no puede demostrarme que el bautismo no salva, ¿por qué predicamos algo que la Biblia no dice? ¿Por qué estamos predicando algo que la Biblia no sustenta? Eso estaría en contra de Dios y estaríamos haciendo la afrenta al Padre, como dice el trinitarismo. Porque si yo predico algo que la Biblia no dice, yo estoy colocándole de mi argumento, porque no tengo un texto que diga que el bautismo no salva. Por el contrario, si hay texto que dice que el bautismo salva, sí los hay y demasiados. Pero mi oponente no pudo demostrarlo. Eso da y categoriza que realmente se enseña lo que la Biblia no dice. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, del versículo 1 hasta el final que termina con un amén, no encontramos ningún texto que salve o que saque el bautismo para entrar al reino de los cielos. Porque aún los apóstoles obedecieron. Y Pedro es claro que el que tiene las llaves que se le dio, tiene la potestad de predicarlo y lo anunció Hechos 2:38. El que creyera y fuere bautizado, un requisito para la salvación, será salvo. De lo contrario no se puede. Y si aquí alguien quiere ir al reino de los cielos sin bautismo, pero al cielo raso, porque al cielo eterno no entrará. Eso lo dice la Biblia. Gracias, participante Jaime. Ahora toca la segunda pregunta del participante Diego. ¿Me indica si está listo, Diego? Por favor.
Vamos a probar. Ok, empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Diego. Muy bien, ya que el pasaje más fuerte que traen es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 y 21. Jaime, contexto. El versículo 20. Contexto, Jaime. ¿De qué se salvaron los 8? ¿Esta salvación fue una salvación divina para vida eterna o de qué se salvaron? Pregunta abierta. ¿De qué se salvaron? Repito, ¿de qué se salvaron estos 8? ¿Fue una salvación divina, soteriológica o de qué se salvaron? El contexto de Primera de Pedro 3:20. Adelante. Gracias, Diego. ¿Entendiste la pregunta, Jaime? Ok, empezamos tienes 2 minutos para responder en 3, 2, 1. Adelante, Jaime. Ok, Primera de Pedro, capítulo 3, 20, de los que en otro tiempo desobedecieron, a causa una vez esperaban la paciencia de los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua, y comienza a decir el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ya la escuchamos. ¿De qué se salvaron los 8 en el arca? De la ira de Dios, del juicio mundial y de la muerte física. Eso dice el texto, aquí lo estoy leyendo. Que cayó sobre todos los impíos. El arca los separó de la condenación. ¿Por qué Pedro lo conecta con el bautismo? Porque el juicio del agua en tiempo de Noé tipifica el símbolo profético de juicio de Dios, del que bautizó ahora nos salva del pecado, de la muerte y del infierno. Miren las 3 cosas para que la aprendamos. Lo de Noé se salvaron de la ira de Dios, del juicio mundial y de la muerte física. Pero ahora el bautismo que corresponde ahora nos salva ¿de qué? ¿De qué? Del pecado, de la muerte espiritual y del infierno. Pedro dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No dice representa, no dice nos salva. Y la salvación no es una inundación, sino una condenación eterna por el pecado. Hechos capítulo 2, versículo 38, para perdón. Y con esto concluyo. Así como Noé fue salvado por agua del juicio, así nosotros somos salvados del juicio eterno por el bautismo en el nombre de Jesús. Porque es la expiación de una buena conciencia, eso dice el texto, ante Dios, basada en la resurrección de Cristo. Eso es todo. Lea, ahí está, mire, 1 Pedro 3, 21 y 22, y 20, 21, lo leí. Gracias, participante Jaime. Ahora toca su refutación de 2 minutos, participante Diego, en 3, 2, 1. Adelante, Diego, por favor. ¿Por qué hice esta pregunta? Porque debemos de tener cuidado en cada palabra. Claramente esta salvación que obtuvieron los antidiluvianos no fue una salvación eterna, no fue una salvación divina. Se salvaron de la ira de Dios de ese momento, de no ahogarse en el diluvio. Preguntémonos, ¿estos 8 se habrán salvado? No lo sé. Ahí sí que no lo sabemos, porque pues esa salvación que tuvieron no fue para vida eterna, fue para ser salvos del diluvio. Por eso debemos de tener cuidado con las palabras. Entonces, como lo conectamos con el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿De qué nos salva? La palabra salvación, ser librado. Cuando Pablo iba hacia Roma y cuando se levantó este viento Euroclidón, dice que perdimos toda esperanza de salvación. Pablo estaba hablando de una salvación soteriológica. No, ¿de qué? De ser librados de ese tormento y no morir en alta mar. Cuando Cristo sanó a muchas personas, tu fe te ha salvado. Está hablando de una salvación soteriológica, no, de una liberación, que fueron liberados de un demonio, liberados de una enfermedad. O sea, la salvación que menciona Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21, no está hablando de una salvación soteriológica. ¿Por qué? Porque el 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. O sea, ¿qué representa el bautismo? Es morir con Cristo, morir al mundo, renunciar al mundo a una buena conciencia, como lo dije en mi argumentación. Ahora tener una buena conciencia para Cristo, vivir para Cristo. Tan sencillo como es. Así que su pasaje no le sirve, no le ayuda, porque no es soteriológico. Tiempo. Gracias.
Gracias, tiempo. Ahora toca, gracias participante Diego, toca su segunda pregunta, participante Jaime. Empezamos en 3, 2, contexto bíblico, por favor, en 3, 2, 1. Adelante, Jaime. Ok, como mi oponente habla de soteriología, yo le voy a hacer una pregunta de soteriología. Si Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice que claramente que el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, la pregunta soterióloga es: ¿puede alguien ser salvo bíblicamente sin obedecer el bautismo? Si la Escritura está afirmando que el bautismo sí salva. La pregunta es: ¿puede alguien ser salvo bíblicamente sin obedecer el bautismo? Sí, no y por qué. Es pregunta cerrada. Participante Diego, ¿le te dices? Sí, la respuesta es sí. Ok, empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Diego, por favor. Sí, ¿por qué le explico? Si una persona que está en el hospital ya no pudo obedecer, porque es un mandato, ya no pudo obedecer el bautismo, y usted tendrá que responder, tiene que responder a esta pregunta. Si una persona en el hospital creyó en Cristo, confesó a Cristo, pero ya no le dio tiempo obedecer el bautismo, ¿se salva? Claro, porque la promesa ya le demostré que si crees con todo el corazón que Jesús es el Señor, dice que te resucitará en el día postrero. Hay cantidad de pasajes que te hablan que si tú crees en Jesús, eres salvo. Le tengo un ejemplo explícito. Aquí no es inferencia. El ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz ya no se bautizó y fue salvo. ¿Por qué? Porque él creyó en Jesús. Porque realmente lo que te salva es la fe en Jesús. ¿Tienes que obedecer? Lo voy a gritar 1.000.000 de veces. Claro que tienes que obedecer. Pero la persona que ya no tuvo la oportunidad de ser bautizado, ¿se salva? Claro que se salva, por supuesto que sí. El ladrón de la cruz es el vivo ejemplo, ya no se bautizó. Porque si el bautismo salva, el ladrón, o sea, Cristo ni siquiera le hubiera dirigido la palabra, porque si Cristo sabía que el bautismo salva, era imposible que este ladrón se salvase, porque era imposible de ir a bautizarlo. Jesús ni siquiera le hubiera dirigido la palabra, porque Jesús debía de saber que era imposible que este ladrón se salvase, pero como Jesús sabe que es la fe en él, y seguramente el ladrón seguramente había escuchado que él era el Mesías, porque cuando él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él estaba declarando que a su lado estaba el Mesías, estaba declarando Tiempo. Que a su lado estaba el Rey. Gracias. Gracias, participante Diego. Ahora toca su refutación de 2 minutos del participante Jaime en 3, 2, 1. Adelante, Jaime, por favor. Ok, antes de continuar invito a la gente a darle tap a la pantalla. Y mire la respuesta de mi oponente. Dice que sí y mi pregunta fue clara. Mi pregunta fue, ¿puede alguien ser salvo bíblicamente? Bíblicamente sin obedecer el bautismo. Él dijo que sí. Pero miremos Pedro capítulo 3 versículo 21. Ahora, si él me dice a mí, mi oponente, que se salva sin obedecer el bautismo, entonces usted tiene a alguien salvo sin el bautismo. O sea, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice que el bautismo nos salva. ¿Quién tiene la razón? ¿Usted o Pedro, que está inspirado por Dios? Aquí es donde vemos las cosas fuera de contexto. Si dice que el bautismo salva, negar eso llama mentiroso al Espíritu Santo. Porque hay un requisito. Y el bautismo salva. Y meter a alguien al reino de los cielos sin el bautismo y salvarlo es llamar mentiroso a quien inspiró a Pedro, y es el Espíritu Santo. Porque eso es pisotear la voz de Dios, de su Espíritu Santo, y ponerme a mí por encima de él. Y aquí tenemos que predicar lo que la Biblia dice. Si no, eso se llama herejía. Porque yo no puedo pisotear la Biblia. Si yo quiero salvar a alguien cuando el texto me está diciendo que el bautismo salva, inspirado pero por el Espíritu Santo, y yo digo no, sin el bautismo es salvo, estoy llamando mentiroso al Espíritu que inspiró a Pedro. Y eso es una locura. Juan 3:5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar. Pero mi oponente dice que sí, eso es llamar a Jesucristo mentiroso.
Eso es llamarlo mentiroso. Porque yo estoy saltándome el conducto regular de la Biblia. Y me estoy saltando para predicar mi evangelio. Y no puede haber otro fundamento que el que ya está escrito. Eso es predicar un evangelio diferente. Tiempo, Jaime. Gracias. Gracias, participante. Jaime, se acabó la ronda de segundas preguntas. Empezamos con la ronda de la tercera pregunta. Empezamos con Diego, con tu tercera pregunta en 3, 2, 1. Adelante, Diego, por favor. Permíteme saludar a la gente que ya subió la audiencia. Tenemos 1000 acá. Saludos a los 1000. Que Dios les bendiga. Estamos acá debatiendo el bautismo. Así que voy con mi tercera pregunta. Tercera pregunta, Jaime. Basado en Juan capítulo 3, versículo 5. Juan 3, 5, para que lo tiene de memoria seguramente. Muy bien. Pregunta, Jaime. ¿Puede usted mostrarnos bíblicamente un texto que diga que en el bautismo de agua nací de nuevo? ¿Tiene usted un texto explícito que diga y que enseñe que en el bautismo de agua naciste de nuevo? Esa es mi pregunta. Pregunta cerrada, con sí, ¿no? ¿Es, Diego? Es abierta, es abierta. Ok. Empezamos, Jaime, adelante, Jaime. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Jaime. Ok. Sí, y la Biblia lo dice, Tito 3:5. Dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de su espíritu. Ahora, esto no está hablando del bautismo, solamente el Espíritu Santo. Porque dice, nos salvó por el lavamiento y la regeneración. Y, añade, y la renovación del espíritu. Así que si hay un nuevo nacimiento y yo nací, eso se llama yo nacer de nuevo. Porque el bautismo me limpió de pecado, sepultura, lo he leído antes, sí nos limpia. Esa condenación, por cuanto todo, aquí yo tengo el texto en pantalla. Aquí lo tenía, se me fue el texto. Aquí teníamos, y el bautismo realmente es sepultura, muerte significa y resurrección. Y al yo estar renovado en esa obediencia, estoy en el nuevo nacimiento. Ahora, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y Él es el que me da la entrada. Así que el lavamiento de la regeneración es el nuevo nacimiento por el bautismo. Escuchen bien porque leí Tito 3:5. El lavamiento de la regeneración es el nuevo nacimiento por el bautismo, donde uno nace de agua y de espíritu, tal como lo enseñó Juan 3:5. Efesios 5:26, habiendo purificado en el lavamiento del agua, ¡pum!, apague y vámonos. Efesios 5:26, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que en el nuevo nacimiento ocurre en el bautismo, cuando Dios regenera y su Espíritu Santo. Ya, ahí está mi respuesta. Bíblicamente, refuten. Ok, gracias, participante Jaime. Toca sus 2 minutos de refutación del participante Diego en 3, 2, 1. Adelante, Diego, por favor. Estamos debatiendo el bautismo en agua, no del Espíritu Santo. O sea, mi pregunta no fue del Espíritu Santo, mi pregunta fue del agua. Me da Tito 3:5. En ninguna parte, ni en el griego, ni en el arameo, ni en la versión que quiera, menciona el agua. Dice 3:5 de Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Yo no le pregunté del Espíritu Santo, le pregunté del agua. Y usted me menciona Efesios 5:27 y me da toda la razón. 3:5 de Juan está hablando de la palabra. Pero aquí tengo los pasajes explícitos. Dice, Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, o sea, nacimiento, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. 3:5 de Juan no está hablando del agua, está hablando de su palabra. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Una vez más lo que dije en mi argumentación. ¿Usted cree que cuando le bautizaron nació de nuevo y todo ese mal genio se fue, Jaime? No, si todavía estamos luchando con nuestro mal genio y yo llevo 45 años de creyente. Todavía lucho con mi carácter y ¿cree usted que en un bautismo nací de nuevo?
No, es un proceso del diario vivir por medio de su palabra que nos va lavando. Como dice Efesios, el pasaje que dio, dice que por el lavamiento del agua por su palabra. Tan sencillo, gracias. Gracias, participante Diego. Muchas gracias. Ahora toca su tercera pregunta del participante Jaime en 3, contexto bíblico en 3, 2, 1. Adelante, Jaime. Efesios capítulo 5, versículo 26. Dice textualmente así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por el medio es la palabra, por la palabra. Y dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. La pregunta es basado a 26-27 de Efesios. ¿Puede una persona ser purificado en el bautismo del agua por el medio de la palabra? Sí, no y por qué. No, ¿Entendió la pregunta? ¿Entendió? Ok, empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Diego. No. ¿Por qué tan sencillo? Porque Efesios 5:27 no está hablando de bautismo. No tiene nada que ver con bautismo. Leámoslo. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por el bautismo. ¿O dice bautismo ahí, mi estimado? Dice por la palabra. 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Cuando Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿me voy a ir a meter en el agua, Jaime? ¿De qué manera me santifico? Bueno, me santifico obedeciendo su palabra. Muy bien, vamos a Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jaime, mi estimado, disculpe, Jaime. ¿De qué agua está hablando Juan 4:14? ¿Está hablando del agua? Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está hablando del Espíritu Santo, por supuesto, y del agua también, de la palabra. Ya le di el pasaje explícito, Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, esta palabra, cuando nosotros la leemos, la estudiamos, ¿cuántas personas no han venido al Evangelio porque se les dio una Biblia y comenzaron a leer y a estudiar y conocieron la verdad y nacieron y entendieron? Se les reveló, se les quitó la venda, se les quitó la ceguera espiritual, nacieron por la palabra y ahora son creyentes en Cristo Jesús. Esa es mi respuesta. Gracias, participante Diego. Toca su refutación de 2 minutos, participante Jaime, en 3, 2, 1. Adelante, Jaime, por favor. Ok, le pregunté de Efesios capítulo 5, versículo 26, y le voy a explicar a mi oponente la palabra lavamiento. Oiga bien, la palabra lavamiento en el griego es lotron, que en el griego original se refiere directamente al baño, al lavado ritual o al bautismo. Así que esa parte te ha quedado. Tito 3:5 dice, usa el mismo término, nos lavó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí el lavamiento es claramente bautismo, porque está vinculado a la salvación de la regeneración. El por la palabra no elimina el agua, sino que indica el medio. Como les leí mi pregunta, la palabra es el medio del cual la fe, oiga bien, la fe en la palabra es guía al acto del bautismo. Romanos 10:10. Yo doy textos bíblicos. La fe por el oír la palabra de Dios. Así que es el medio. Y ahora es la palabra predicada la que lleva el lavamiento real del agua. Como en Hechos capítulo 2, versículo 41. Cuando los que oyeron la palabra fueron bautizados. La iglesia es purificada por el acto simbólico real, no figurado. Así que si el lavamiento aquí no fuera el bautismo, entonces ¿cuál sería el lavamiento real? En el agua que purifica la iglesia. Así que, mi amigo, en esto te ha quedado sepultado.
Perdóneme el término, porque Efesios capítulo 5, versículo 26 habla del bautismo en agua. ¿Por qué usa el término exacto del griego? Lo asocia con la purificación, regeneración y santificación, y está en armonía con Tito 3.5, Juan 3.5, Hechos 22.16, 1 Pedro 3.21. Así que se acabó. Gracias, participante. Jaime, se cerró la ronda de tercera pregunta. Queda una pregunta por cada participante. Preparen bien su pregunta. Voy a dar una introducción. Les recuerdo a los amigos que no están conectados. El tema es el bautismo bíblico y si el bautismo en las aguas salva o no salva. Debo agradecer a ambos participantes por su buen comportamiento. Preparen bien su pregunta. ¿Está listo el participante Diego? Con su última pregunta. Ok. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Diego, por favor. Mi última pregunta es esta. Primera de Pedro 3:21. Pregunta, Jaime. Un bautismo que no quita las inmundicias de la carne, ahora sí va a ser cerrada, ¿salva sí o no? Pregunta. Un bautismo que no quita las inmundicias de la carne, ¿salva sí o no? ¿Entendió la pregunta, participante Jaime? Pregunta cerrada, sí, no, al comienzo y luego se argumenta. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Jaime, por favor. Sí, el texto lo dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Explico. Porque es que aquí el problema cuando nosotros no obedecemos. El bautismo es el hecho de la obediencia y nos salva por la obediencia. Pero ¿qué es lo que el bautismo hace? El texto lo dice, sino como una expiación de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, a mí no se me va a quitar el gusto por la mujer. Y lógico, yo soy un hombre. El bautismo me está cambiando un cambio de estado. Yo era muerto en delitos y pecados y el bautismo por muerte y sepultura y resurrección en Cristo, ahora vivo para Él. Eso es todo, eso es lo que el texto dice. Así que el texto no está diciendo que si te bautizas te quita el gusto de las mujeres. El texto no está diciendo que si te bautizas y tu debilidad es la fumar, te va a quitar las ganas de fumar. Ahora viene el vivir en el Espíritu. Ya no vivo yo, Pablo lo dijo, ahora Cristo vive en mí. Ahora es la santidad en ti lo que te va a ayudar a ti. Es que el bautismo lo que te limpia y te genera una buena conciencia. Y de aquí para adelante es lo que te causa a ti el vivir en el Espíritu para que puedas vivir en santidad. Porque sin santidad, no antes del bautismo, sino después, nadie verá al Señor. Así que aquí es donde nosotros debemos de entender en claridad el texto. Y el texto salva y a mí no se me quita los deseos. Porque ahora yo tengo que vivir según el Espíritu y no la carne. Ahora tengo que vivir bajo eso para que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y Juan dijo algo importante, que yo mengüe y podemos utilizarlo en la carne, pero que Él crezca. Pero debe morir eso, debe morir ese viejo hombre para que crezca Él en mí. Gracias, participante Jaime. La respuesta fue sí. Si no lo escucharon algunos, la respuesta del participante Jaime fue sí. Empezamos con su refutación de 2 minutos. Participante Diego en 3, 2, 1. Adelante, Diego, por favor. Es interesante. Mi pregunta fue, ¿un bautismo que no quita las inmundicias de la carne salva? Dice que sí. Qué interesante. Ahora entiendo lo que dijo hace un rato cuando dice que en Romanos capítulo 10, versículo 10:9, cuando yo expliqué que somos salvos por la confesión en Cristo, dice, él afirmó que esto era para ya los bautizados. Quiere decir que el bautismo no es perfecto. O sea, me está dando la razón, el bautismo no es perfecto, porque estos que se bautizaron ahora necesitaban, bueno, vamos a creer que es lo que dice el pasaje, no es lo que dice el pasaje, es inferencia de él. Entonces, es interesante, un bautismo que no quita las inmundicias de la carne me salva. No, mi estimado, eso no funciona así. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro, capítulo 20 y 21, no está hablando de una salvación salvífica, está hablando de una liberación. O sea, nos libera de una mala conciencia ahora a una buena conciencia. Lo que realmente nos salva es la sangre de Cristo. Lo que realmente nos limpia no es el bautismo, es la sangre de Cristo. Texto explícito, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos limpia? La sangre de Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. El tiempo vuela, no alcanza. Vamos a leerlo. Vamos a leer qué dice Apocalipsis 1, 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No es el bautismo, el agua que me limpia, es su sangre. Gracias. Gracias, participante Diego. Ahora toca su última pregunta del participante Jaime en 3, 2, 1. Adelante, Jaime, por favor. Escuchemos mi pregunta. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20 al 21. Ya lo sabemos de memoria. La pregunta es basado a esto. Si los 8 se salvaron en el arca de la ira de Dios, del juicio mundial y de su muerte física, ahora en el 21 la pregunta va a ser esta. ¿Ese bautismo que nos salva ahora nos salva a nosotros de pecado, de muerte espiritual y del infierno? Sí, no y por qué. Lo escucho. ¿Entendió la pregunta, participante Diego? ¿Entendiste la pregunta? Para que lo repita. Sí, no nos libra del infierno. Sí, no, mi respuesta es no. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Diego. Contexto. En toda mi argumentación, no, dije no. En toda mi argumentación, contexto. Porque tenemos que ver todo el contexto. ¿De qué salvación está hablando? No está hablando de una salvación soteriológica. El contexto dice que estos fueron... Pero algo importante, ¿el agua los salvó, mi estimado, o el arca? Que yo sepa, el agua no los salvó. Se salvaron del agua, que es otra cosa. Porque no fue el agua que los salvó, fue el arca. Se salvaron del agua. O sea, aquí algo muy interesante. No fue el agua que los salvó, fue el arca que representa a Cristo. Entonces, ellos fueron salvos de una ira terrenal, no del infierno. No tiene nada que ver nada el infierno aquí. El infierno no tiene nada que ver aquí. No es una condenación eterna, sino que de una ira terrenal fueron salvados de ello. Y entonces, luego vamos al 21. El bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. ¿De qué nos salva? ¿De qué nos libra? Librar, nos libra de una buena conciencia. Ahora estamos en una conciencia. Pero realmente lo que nos regeneró fue el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, y todo esto es un proceso. Ahora nos libra de una buena mente. Ahora estoy en Cristo Jesús con una mente renovada, diferente. Tan sencillo como es. Gracias, participante Diego. Toca su refutación de 2 minutos. Participante Jaime en 3, 2, 1. Adelante, Jaime. Ok, mi pregunta fue clara y le pregunté que si los del arca, los 8, fueron salvos de la ira de Dios, del juicio mundial y de la muerte física. Le pregunté, ya en el 21, ¿ese bautismo nos salva a nosotros de pecado, de la muerte espiritual y del infierno? Él dijo que no. Dijo que no. O sea, el bautismo, por el contrario, nos condena entonces. Porque si la pregunta mía es si el bautismo nos salvaba del pecado, de la muerte y del infierno, él dijo no nos salva, entonces el bautismo más bien nos condena. O sea, que aquí vemos a alguien predicando que el bautismo condena en vez de salvar. ¿Se dan cuenta? No sé si mi oponente no entendió la pregunta o creyó realmente que el bautismo no salva de estas cosas que dice el texto. Así que aquí el problema está en que nosotros, ¿qué es lo que realmente se predica? Condenación entonces. Con razón, el bautismo de mi oponente dijo que él no lo predicaba para salvación, sino para condenación, porque él respondió que no a esta pregunta. Lo contrario a salvación es condenación. Y si mi oponente le pregunté que si el bautismo de 1 Pedro 21 salva o no salva de estas cosas, él dice que no, entonces nos condena. Entonces, estas personas que están bautizados bajo este concepto están condenados. O sea, ustedes no son bautizados para salvación, sino para condenación. O sea, salgan de ahí porque no van a ser salvos.
Y es lógico que el bautismo de mi oponente no salva, porque no cree lo que la Biblia dice, sino que está creyendo su propio bautismo. Y esto es antibíblico. Así que yo les invito para que realmente salgan de ahí y más bien busquen el bautismo que salva. Porque el texto sí dice salva, ahora no salva. Y no quita las inmundicias, sino que salva si usted vive para Dios. De lo contrario, mi oponente dijo que el bautismo no salva, esta condenación no sea usted, el bautismo los condena. Eso es lo contrario y los condenó a todos. Muchas gracias. Ok, tiempo. ¿Qué les parece a ambos participantes darles 3 minutos de resumen con total libertad de todo lo expuesto? ¿Están de acuerdo? 3 minutos cada uno. ¿De acuerdo, Diego? Ok, 3 minutos para cada participante. Empezamos con Diego, con total libertad, por favor, de todo lo expuesto. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Diego, por favor. Muy bien, pues me quedo con esto. No me pudo probar Juan 3:5, que ahí está hablando del bautismo en agua. No lo pudo probar. El pasaje que dio es totalmente aislado. Donde dimos mucha batalla ambos fue en 1 de Pedro 3, 20 y 21. Yo ya lo expliqué, ya hice muchas aclaraciones. ¿Qué tipo de salvación está hablando ahí? Ya lo aclaré, no tengo por qué redundarlo. Pero también me quedo con Romanos 10. Me llamó la atención que dice que este pasaje es para creyentes, no era para inconversos. O sea, tenemos creyentes con un bautismo sin creer. Yo lanzo una pregunta al aire. Esto se queda en el aire. Es una pregunta en el aire. No me tienen que responder. Entonces, si yo llevo a alguien a ser bautizado sin creer, ¿se salva entonces? O sea, yo puedo traer un borrachito. Mire, vente porque el bautismo salva. Y ese borrachito ni sabe lo que está haciendo. Y yo vengo y te bautizo, pues ya sea en la forma que nosotros lo hacemos o en la forma que Jaime lo hacen. Y bautizamos al borrachito porque como la salvación salva. Claro que no. O sea, me quedé con eso, que Romanos 10 dice que es para ya personas bautizadas. No es para personas inconversas. Y bueno, ¿qué más me quedo? A ver, ¿qué más me quedo? Me quedo con este debate acerca de lo que me gustó mucho también acerca de la palabra. Y yo probé que la palabra que habla Juan es la palabra de Dios, obedecerla. Y quiero recalcar una vez más, yo nunca he dicho que no hay que bautizarse, no hay que bautizarse. Es una vida de obediencia, pero realmente lo que te salva es la fe en Cristo y el ladrón de la cruz. Ahí tenemos la evidencia más clara. El ladrón de la cruz no se bautizó, no predicó, no ayunó, no oró, no ganó ni un alma para Cristo, no visitó a ningún enfermo, no visitó a ningún encarcelado. Este hombre no hizo nada. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. La salvación es por la fe en Cristo. Eso que pasó en la cruz del Calvario, eso no fue obra de la casualidad. Es un mensaje que Cristo nos quiso dejar. Ahí hay un mensaje encriptado que nosotros debemos de desenvolverlo. Clarísimo. Pero el hecho de que el bautismo no salva, nosotros predicamos que no hay que bautizarse. Jamás, al menos yo. El que lo haga, ese sí está predicando un evangelio diferente. Claro, hay que bautizarse. Gracias. Gracias, participante Diego. Toca sus últimos 3 minutos del participante Jaime con libertad de todo lo expuesto. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante, Jaime. Ok. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso lo hablamos aquí, en toda esta. Y así que no es un símbolo, es una obediencia. Y la obediencia es mejor que los sacrificios. Es para perdón de pecados. Arrepentido y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Así que, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Ahí entran también gentiles y todo el mundo. Es solo en agua. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. Y los del aposento alto ya habían sido bautizados en agua por Juan y por los discípulos de Jesús. Y ahora recibieron el Espíritu Santo y se complementan. Lo que dijo Pedro lo dice Pablo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo está revestido. Gálatas 3:27, Pablo lo confirma.
sepultado con él por medio del bautismo, Colosenses 2:12. Y con esta reflexión final, si el bautismo nos salva, ¿por qué Jesucristo lo ordenó si nos salvara? ¿Por qué Pedro lo predicó? ¿Por qué Pablo lo practicó? ¿Por qué es el nuevo nacimiento? Juan 3:5. Es la obediencia de la fe, Romanos 6:3-4. Es invocar su nombre para ser limpio, Hechos 2:38. Negar el bautismo es negar el evangelio. El bautismo es en el nombre de Jesús, no es opcional. Es un mandato del rey si salva. Y el ladrón de la cruz está bajo la ley. Así que al Hijo del Hombre se le dio potestad para perdonar pecados. Y estaba bajo la ley. Y se le dio la autoridad para perdonar pecados. Y por eso actuó en el ladrón de la cruz. Así que, y después es que viene ahora Cristo y muere por nosotros y entra la gracia. Y por la gracia es por obediencia. En el bautismo y el nuevo nacimiento, que es por agua y por espíritu. Así que no acudan, mis amigos, a utilizar el ladrón de la cruz para justificar que fuera el bautismo. Porque al Hijo del Hombre se le dio potestad para perdonar pecados. Y él tenía esa potestad y lo perdonó. Pero ahora entra la gracia, consumado es. Y en la gracia ahora es obediencia. Y en la obediencia estamos todos los que hemos obedecido. Y sin salvación, sin bautismo, agua y espíritu, no hay entrada al reino de los cielos. Ese es todo. Ok, te quedan 30 segundos. ¿Algo más? Nada, invitándole a todos a darle tacta a esa pantalla hasta que le reviente el dedo en esos 3 minutos. Denle a esa pantalla, revienten esa pantalla. Ok, gracias Jaime. Antes de la despedida de ambos participantes, les pido la autorización. Me están pidiendo, hay muchos que no han visto el debate completo. Lo pienso subir en mi canal de YouTube completito, sin ningún tipo de recortes. ¿Me autorizan ambos participantes a subirlo? Sí, no hay problema. Jaime, ok, lo voy a subir sin ningún tipo de recorte, repito, de inicio a final. Mi canal es John Félix 57, lo buscan en YouTube. Ok, queda la despedida de ambos participantes, 2 minutos por cada participante, despídanse como guste y gracias a ambos participantes por la buena conducta. Empezamos contigo, Diego, por favor, en 3, 2, 1, adelante, Diego. En primer lugar, quiero dar gracias a mi Padre Eterno que nos dio la oportunidad de hacer este debate y quiero dar gracias a Jaime. Este debate era para el día de ayer, pero recuerden que les dije ayer porque a mí no me gusta hacer así. Y comenzaron a comentar que Jaime aquí, no, tranquilo. Dije, no, tranquilo. Yo no soy esas personas que digo, se me huyó y que no sé qué. No. Sus razones tuvo un contratiempo, no lo sabemos, así que tranquilo, no digamos nada. Corregí a mis seguidores porque ya todos estaban diciendo ahí que se corrió. No hay que hacer eso, no hay que juzgar antes de tiempo. Gracias, Jaime, y agradezco su altura porque este debate fue de altura. No hubo ninguna indirecta personal. Atacamos, fuimos ferros con la doctrina, a eso le dimos y así tienen que ser los debates. Usted tiene que ser aférrimo, agresivo con la doctrina, no a la persona. Y me gustó porque, pues, le voy a ser sincero, he visto otros debates suyos y la verdad se descontrola. Y aquí estuvo muy bueno y ojalá que siempre así sean los debates para que las personas que nos están viendo, y mire, se da cuenta que funciona, usted tiene 400, yo tengo 1000, entonces, ¿por qué? Porque no nos estamos faltando al respeto, la gente está escuchando, pero si estuviéramos acá gritándonos, yo le aseguro que yo tendría unos 100 viendo, usted unos 70, porque a la gente no le gusta eso. Así que Dios le bendiga. Y John, muchas gracias, John, por haber aceptado, fue improvisado en este momento. Muchas gracias, John, que Dios les bendiga. Gracias, participante Diego. Estamos para servir a los hermanos. Adelante, Jaime, tus 2 minutos de despedida como gustes en 3, 2, 1. Adelante, Jaime. Listo, bueno, muchas gracias. Primero que todo, a Dios, a Él la honra, la gloria y todo el honor siempre. Y acá las personas que están conectadas, mis moderadores, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí atentos, gracias por ayudarme. Gracias a aquellas personas que enviaron, así sea lo que enviaron. No les pido nada, pero si lo hicieron de su propia voluntad, Dios los bendiga. A Pastor Diego, Dios lo bendiga, muchas gracias, porque usted es un hombre muy respetuoso, lo felicito. Créame que usted marca la diferencia. La Biblia dice: el que honra, honra, y el que gloria, gloria. Y usted es un hombre de admirar, de mucho respeto, da una respuesta sin acudir a la persona, sino al argumento. Creo que traté de hacer lo mismo. En este caso, acudir al argumento, no a usted como persona. Lo admiro. Espero que Dios lo siga bendiciendo grandemente a usted y a sus seguidores. No somos enemigos.
somos amigos. El tener indiferencias doctrinales no nos hace enemigos. Por el contrario, mi pastor, cuando usted quiera otro debate de otro tema, nos ponemos de acuerdo. Pido perdón a sus seguidores que están allá. Le pido perdón. No le quedé mal porque no quise. Tenía compromisos. En unas reuniones se me pasó. Me conecté por Zoom desde mi teléfono y realmente me ocupé. Y cuando ya terminé la reunión a las 5:30, me metí y lo vi a usted en live. Sentí pena delante de Dios y le pido perdón a sus seguidores, a usted, porque no soy así, pero le pido perdón y recalco, mi pastor, Dios me lo bendiga. A John Félix, gracias por estar ahí. John Félix, Dios te bendiga, un abrazo y nada, espero que sigamos aquí unidos y para adelante. Y denle tanta esa pantalla, revienten eso a tac tac. Gracias Jaime, Entonces damos por cierre el debate. Gracias a ambos participantes, gracias a los seguidores. Ok, se cerró el debate. Si me permiten una pequeña publicidad, tengo un debate acá pendiente con el amigo Jaime para este miércoles 7 de mayo, 10 de la noche, hora de Colombia, hora de Perú. Estamos hablando 8 de la noche, hora de California. Así que están invitados. Gracias, hermanito. Nos desconectamos ambos. Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Muy bien. Dios le bendiga a todos. Ahí está. Quedó el debate. Hace mucho tiempo que ya no debatía con los unicitarios y pues hemos debatido más con los católicos. Hemos estado un poco más fuertes ahí, pero es bueno y uno cada día va reafinando todos sus argumentos y sus preguntas. Entonces, para esto son los debates.